El problema social por excelencia es sin duda el agrario, especialmente en Andalucía y Extremadura. Para muchos, la República debe ser el régimen que resuelva de una vez por todas las lacras seculares del campo español, estableciendo una más justa propiedad de la tierra y haciendo a esta mucho más productiva. A tal intento responde la Ley de Reforma Agraria de 1932. En síntesis, se trata de expropiar con indemnización las fincas consideradas como grandes latifundios y las que estuviesen arrendadas sistemáticamente, cediéndolas para explotación a campesinos sin tierras. Los resultados quedan muy por debajo de las expectativas. La lentitud de los trámites burocráticos, los altos costos de la expropiación y la escasa dotación presupuestaria apenas van a permitir asentar más que a unos cuantos miles de campesinos. Así, los sucesivos gobiernos se ven atacados de un lado por la oposición de los propietarios, grandes y pequeños, y de otro por las exigencias cada vez más radicales de los jornaleros, lo que dará lugar a numerosos conflictos, muchos de ellos violentos. El fracaso de la reforma agraria será una de las causas principales del fracaso de la República. En 1930, el 45,5% de la población activa seguía dedicándose al sector primario. Lo que quiere decir es que la tierra seguía siendo la fuente principal de riqueza nacional y su control determinaba la posición social. Podemos agrupar en 4 puntos los problemas del sector agrario: un elevado desempleo, sobre todo en el sur de España, la concentración de la propiedad en pocas manos. Los 99 grandes de España tenían en su propiedad más de 577.000 hectáreas, lo que representaría cerca de 346.000 estadios de fútbol, una reducida productividad en las explotaciones y la conflictividad social y política. Por eso los puntos de la reforma iban centrados a estos problemas. 1. Acabar con el paro. 2. Repartir mejor la tierra. Y 3. Aumentar el rendimiento de las explotaciones. Tras la proclamación de la Segunda República, el gobierno provisional se puso manos a la obra en la cuestión del problema agrario. Primero, dar soluciones inmediatas a los problemas de los campesinos y preparar un camino para una reforma agraria. Los ministros del gobierno provisional más involucrados en este tema fueron 2 socialistas, Francisco Largo Caballero en la cartera de Trabajo y Fernando de los Ríos en la cartera de Justicia. Socialistas y partidos de izquierda republicana hicieron un análisis de diagnóstico sobre el problema agrario, que lo centraron en 2 puntos: en la estructura de la propiedad en pocas manos, la oligarquía formada por nobles y alta burguesía que se había visto beneficiada por las desamortizaciones del siglo XIX, poseían latifundios tanto en el centro como en el sur de España mal explotados o casi abandonados. Y el segundo factor del problema agrario, según este análisis, era la situación de miseria en que vivía el campesinado debido a los bajos salarios y al paro estacional. Entonces, los decretos que va a elaborar este gobierno provisional, su filosofía estaba basada en 3 puntos: el respeto a la propiedad privada, establecía la intervención del Estado para evitar abusos laborales y en fomentar la producción de las tierras ante un posible boicot de la oligarquía rural. Los decretos elaborados por el gobierno provisional los podemos agrupar en 2, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. En primer lugar, desde el punto de vista económico, elaboraron varios decretos, como la prohibición del desahucio de los arrendatarios cuya renta no excediera de las 1.500 pesetas al año, aunque sus contratos hubieran finalizado. Con este decreto se perseguía que se siguiera cultivando y favorecer al campesinado. Aquellos que voluntariamente abandonaran sus tierras tendrían derecho a exigir el pago de las mejoras realizadas en las mismas. Otro decreto fue la protección a los pequeños propietarios contra los juicios hipotecarios, la revisión de las rentas abusivas, que a partir de ahora tendrían como base la renta catastral, la prohibición de los subarriendos,
la autorización de los arrendamientos colectivos, los sindicatos podrían ocupar fincas abandonadas y, por último, la entrega de créditos a un 5% de interés a los ayuntamientos, que estos serían los encargados de distribuirlos entre los arrendatarios y los pequeños propietarios para contratar mano de obra adicional en la recolección. Estos créditos serían devueltos un mes después de la recolección. Los decretos sociales los podríamos resumir en un aumento del 20% en los salarios, en una jornada laboral de 8 horas diarias como los obreros de las ciudades, en la implantación del seguro de accidentes laborales que correría a cargo de los patronos, en la creación de una caja estatal de apoyo financiero a los parados, así como una red de intercambio de mano de obra local y la implantación en el mundo rural de los jurados mixtos. 3 clases de jurados. Habría un jurado de trabajo rural compuesto por patronos y sociedades obreras que tendrían como objetivo reglamentar las condiciones de trabajo, un jurado de propiedad rústica formado por asociaciones tanto de propietarios como de arrendatarios que tendrían como misión reglamentar las relaciones entre ambos, y un tercer tipo de jurado que sería el de producción e industrias agrarias. Habría sanciones para aquellos que no cumplieran las decisiones de los jurados, sanciones económicas de 1.000 pesetas, y también se podría recurrir contra aquellas decisiones de los jurados que no se estuviera de acuerdo ante el Ministerio de Trabajo. Más o menos estos decretos no tuvieron mucha resistencia entre los propietarios, sin embargo hubo 2 de ellos que sí que mostraron poco entusiasmo los propietarios ante su promulgación, como era el decreto de laboreo forzoso y el decreto de los términos municipales. El decreto de laboreo forzoso obligaba a los propietarios a seguir cultivando según usos y costumbres, con el objetivo de mantener el buen funcionamiento de los cultivos. Ejemplos: la escarda al quitar las malas hierbas del campo o el desbroce del monte bajo. Así se conseguirían con este decreto 2 objetivos: aumentar la producción y con la contratación de mano de obra. El cumplimiento de la vigilancia de este decreto estaría a cargo de comisiones municipales formadas por patronos y obreros. El decreto de términos municipales obligaba a los propietarios a contratar preferentemente mano de obra local, y solo podrían contratar mano de obra fuera del municipio cuando no hubiera gente en la localidad. Los trabajadores en paro se inscribirían en un registro en las delegaciones del Consejo de Trabajo y en aquellas localidades donde no hubiera una delegación de Consejo de Trabajo en la Secretaría del Ayuntamiento. La finalidad de este decreto era acabar con el caciquismo de los propietarios. Pero, sin embargo, este decreto de términos municipales traería 3 consecuencias negativas. A veces las cosechas no podían ser recogidas, se perjudicaba a los trabajadores temporales y también había agravios comparativos entre zonas geográficas españolas. La lentitud en la aplicación de estas medidas, debido a que gobernadores civiles y ayuntamientos se aliaron con los patronos y a la discrepancia de criterios dentro del gobierno, hizo que estos decretos no tuvieran un buen funcionamiento. En mayo de 1931, una comisión elaboró un programa de reforma agraria. Esta comisión estaba dirigida por un profesor de Derecho llamado Felipe Sánchez Román, que llegó a las siguientes conclusiones: ocupación temporal de las tierras que excedieran las 10 hectáreas en regadío y las 300 en secano. El Estado proporcionaría en estas tierras los medios necesarios para su explotación. Asentar al año entre 60.000 y 75.000 familias, que explotarían las tierras en cooperativas o, si lo preferían, se distribuiría en lotes individuales. Y por último, se financiaría todo esto con un impuesto progresivo sobre las grandes fincas. Este impuesto progresivo estaría gestionado por el Instituto de Reforma Agraria. Según esta comisión, se preveía que dentro de 15 años se solucionaría el problema de los campesinos sin tierra. Sin embargo, esta propuesta sería rechazada tanto por los propietarios,
que fundarían una asociación para defender sus intereses, así como por socialistas y anarquistas que vieron esta propuesta demasiado moderada, ya que no se hablaba en ningún momento ni de la expropiación de los latifundios ni del traspaso de la propiedad a los nuevos colonos. Ese mismo año, en el verano de 1931, hubo un nuevo proyecto, esta vez elaborado por el presidente de la República, Alcalá Zamora, donde introducía un orden de prioridades en las expropiaciones. Primero las de señoríos abandonadas o aquellas que ocuparan un quinto de los municipios. También introdujo que los propietarios deberían ser indemnizados a precio de mercado, y esta indemnización debería ser en dos partes, medio millón de pesetas en metálico y el resto en títulos de deuda pública. También esta propuesta de Alcalá Zamora sería rechazada tanto por su alto coste, porque además favorecía a los patronos. Una vez aprobada la Constitución, el primer gobierno del bienio, dirigido por Manuel Azaña, presentó un proyecto de reforma a las Cortes en marzo de 1932, elaborado por el ministro de Agricultura Marcelino Domingo. Este proyecto suprimía el impuesto sobre grandes fincas, mantenía las indemnizaciones a los propietarios y renunciaba a las expropiaciones por decreto y a la fijación de un número de asentamientos. Este proyecto no gustó ni a socialistas ni a las minorías derechistas del Congreso. Incluso el propio gobierno mostraba poco entusiasmo, ya que consideraban que la reforma agraria no era una cuestión primordial. Tampoco se vieron muy entusiasmados ni los nacionalistas catalanes ni gallegos, que no se sentían afectados por dicho proyecto. Por eso en agosto solo se habían aprobado 4 artículos. Sin embargo, todo se aceleró de improviso, ya debido al intento de golpe de Estado del general Sanjurjo. El 24 de agosto de 1932 se aprobó una ley de expropiación, que sería sin indemnización para las tierras propiedad de los grandes de España, ya que se les consideraba que habían financiado el golpe de Sanjurjo. Sin embargo, solo hubo 2 implicados de grandes de España cuando se hizo la investigación. Realmente esta medida se hizo para satisfacer al sector más radical del gobierno. Un mes después, el 9 de septiembre, se aprobó por fin la Ley de Bases, con 318 votos a favor, 19 en contra y 120 abstenciones. La finalidad de la Ley de Bases eran 2, la redistribución de las tierras y el asentamiento de campesinos. Había hasta 13 categorías que al final quedaron resumidas en 4 categorías de tierras expropiables: la de señoríos jurisdiccionales, las incultas o deficientemente cultivadas, las arrendadas durante 12 años y las zonas de regadío que no habían sido convertidas en regadío. Se pusieron unos baremos a las tierras expropiables según sus cultivos. Para los herbáceos entre 300 y 600 hectáreas, para los olivares entre 150 y 300, para los viñedos entre 100 y 150 hectáreas, para las dehesas entre 400 y 750 hectáreas y para los regadíos entre 30 y 50 hectáreas. Todas las expropiaciones se indemnizarían excepto las tierras propiedad de los señoríos y de los grandes de España. Esta indemnización se pagaría parte en metálico y el resto en títulos de deuda amortizable a 50 años a un 5% de interés del valor nominal. Además de las expropiaciones, la Ley de Bases contenía otros aspectos como qué pasará con las cosechas pendientes en el momento de la expropiación, normas para los asentamientos y para la explotación. Hablaba sobre el crédito territorial y también sobre bienes rústicos municipales. El órgano que aplicaría la Ley de Bases sería el Instituto de Reforma Agraria. Este órgano tendría personalidad jurídica propia y autonomía económica. Estaba dotado de un presupuesto anual de 50 millones de pesetas y además podría recibir anticipos del Estado y podría concertar operaciones financieras, así como emitir obligaciones hipotecarias, que eran títulos de renta fija.
En todo este tipo de operaciones, el Instituto de Reforma Agraria estaba exento de impuestos. Dependían del instituto tanto las juntas provinciales como las comunidades de campesinos. Todas las decisiones del instituto se tomaban colegiadamente, colaborando todos los sectores implicados. Al final esto se convirtió en unas pequeñas cortes con una burocracia, dijéramos que excesiva, lo que hizo que el proceso se ralentizara. El funcionamiento era muy sencillo. Una vez expropiadas las tierras pasaban a ser propiedad del Instituto de Reforma Agraria, que las traspasaba a las juntas provinciales y éstas a su vez las traspasaban a las comunidades de campesinos, que previamente habían decidido si la explotación sería colectiva o individual. Los problemas del Instituto de Reforma Agraria eran dos clarísimos. Uno, el exceso de burocracia, como os he dicho anteriormente, y dos, un presupuesto totalmente insuficiente. El dinero para pagar todas estas indemnizaciones saldría del Banco Nacional de Crédito Agrícola. No es una cosa que crearan los republicanos, sino que ya había sido fundado en marzo de 1925 durante la dictadura de Primo de Rivera, que fue creado con el objetivo de satisfacer las demandas de la Confederación Nacional Católica Agraria. Este Banco Nacional de Crédito Agrícola dependería del Instituto de Reforma Agraria y se vinculó directamente en el proceso de reforma, por eso se le dotó de más fondos. ¿Qué hace el Banco Nacional de Crédito Agrícola? Pues financia los programas previstos, proporciona ayudas y préstamos a los arrendamientos colectivos, se flexibilizaron los plazos de devolución de los créditos y además se facilitaron garantías para los préstamos personales. Durante el segundo bienio, el Banco Nacional de Crédito Agrícola se vinculó a la Subsecretaría de Agricultura y se orientó para que favoreciera al sector cerealista, mucho más dispuesto a apoyar la orientación conservadora de los gobiernos del segundo bienio. Este Banco Nacional de Crédito Agrícola tuvo problemas, ya que contó con la oposición de la banca privada, vinculada familiar y económicamente con los terratenientes y no estaban dispuestos a colaborar en la financiación del proyecto de reforma agraria. Además de la ley de bases, se promulgaron tres leyes más. En 1932, dos leyes para la diversificación de los cultivos y el aumento del rendimiento. Una el 13 de abril, que se llama Ley de Obras de Puestas en Riego, cuyo objetivo era la colonización de zonas de Andalucía mediante la construcción de redes de riego, caminos y poblados. A cambio de la ayuda del Estado, los colonos se comprometerían a mantener el regadío en un buen rendimiento. Esta ley fue suspendida en diciembre de 1934. Otra ley, la de 1 de noviembre de 1932, que se llama de intensificación de cultivos, cuyo objetivo era aumentar el empleo rural mediante la ocupación temporal de tierras que no estuvieran arrendadas o que estuvieran dedicadas a la ganadería. En octubre de 1933 habían asentado alrededor de 40.000 campesinos en 123.000 hectáreas. Sobresale sobre todo la provincia de Badajoz con un 40% de las mismas. No funcionó tampoco este decreto de intensificación de cultivos por problemas de financiación. Y la tercera ley se promulga en julio de 1933, se llama la Ley de Arrendamientos, cuyo objetivo era mejorar las condiciones de cultivo de las tierras arrendadas. Esta ley no pasó de las Cortes, ya que no fue aprobada debido a la posición del Partido Agrario, que contó con la complicidad del Partido Radical de Lerroux. Durante el segundo bienio vamos a dar un repaso por todos los ministros que pasaron por la cartera de Agricultura y vamos a ver cómo paulatinamente se va ralentizando hasta llegar a la paralización total de la reforma agraria postulada por el primer bienio. El primer ministro es Cirilo del Río, del partido político de Alcalá Zamora, que mantuvo la reforma e incluso aumentó el número de asentamientos y de expropiaciones. Sin embargo, se esforzó muchísimo en desmontar el poder socialista en el campo.
rectificaría los aspectos más polémicos de la reforma agraria de la Ley de Bases. Por ejemplo, no prorrogó los arrendamientos de las tierras ocupadas por el decreto de intensificación de cultivos, suspendió la revisión de rentas favorables a los colonos, dio más facilidades para el desahucio de los arrendatarios insolventes, reformó los jurados mixtos ahora dominados por los patronos y modificó la ley de términos municipales, dando libertad a los patronos de contratación, lo que les permitiría tomar represalias contra las sociedades obreras locales. Se desalojaron 28.000 campesinos, se bajaron los salarios, que pasaron de 10-12 pesetas diarias a 4 o 6 pesetas, lo que hizo volver al promedio de 1930, y promulgó una ley de amnistía que devolvería a los grandes de España parte de las tierras confiscadas. Lógicamente, esto va a traer como consecuencia un aumento de la tensión en el campo. Otro ministro del segundo bienio, Manuel Jiménez, del partido de la CEDA, pero era un representante del ala más progresista de la coalición y era partidario de la reforma agraria, de una reforma basada en el aumento del número de propietarios y que esas tierras fueran ocupadas o fueran entregadas en propiedad para aquellos que más lo necesitaran. Estas medidas chocarían de frente con los propietarios que le apodaron a Manuel Jiménez el bolchevique blanco. Las leyes que aprobó Manuel Jiménez fueron la ley de yunteros, que prorrogaría la ocupación de tierras por el decreto de intensificación de cultivos, y la ley de arrendamientos rústicos, en la que se postulaba que los contratos que se hicieran fueran a largo plazo, que los arrendatarios fueran compensados por las mejoras que hicieran en las tierras, que las tierras no pudieran venderse sin un acuerdo previo con el arrendatario y que además tuviera preferencia a la hora de comprarlo, y que los propietarios estuvieran obligados a arrendar las tierras si no las cultivaban en el periodo de un año. A la CEDA no le gustó estas leyes y obligó a introducir cláusulas para impedir cambios en las relaciones de propiedad de las tierras. Para ello, los propietarios podían desalojar siempre que ellos cultivaran la tierra ellos mismos. Las tierras a vender no necesariamente tenían que ser las tierras que ocupaban los arrendatarios y aumentó los pasos legales para adquirir un título de propiedad. A partir de ahora, los campesinos que quisieran comprar tierras les cobraría un 4% del valor de las tierras durante el proceso que durara la transacción de las tierras. El tercer ministro, Nicolás Velayos, también miembro del partido de la CEDA, era un gran propietario que sí que paralizó casi al 100% la reforma agraria. No mantuvo la prórroga de la ley de yunteros de su anterior compañero, suspendió la expropiación sin indemnización y además se anularon todas las realizadas, devolviendo el dinero a los propietarios con carácter retroactivo. Los propietarios a partir de ahora podrían intervenir en la tasación de las fincas realizada por el Instituto de Reforma Agraria y si no estaban de acuerdo en la tasación podían recurrir a los tribunales. Se limitaron los fondos del Instituto de Reforma Agraria, se recortó el número de asentamientos a 2.000 personas al año y se detuvo la elaboración de un registro de propiedad de tierras expropiables. Solo se expropiaría de manera forzosa en casos de utilidad social. En febrero de 1936, en las elecciones ganadas por el Frente Popular, se dio un nuevo viraje al tema del problema agrario. Os voy a hablar de dos ministros. El ministro Mariano Ruiz, que se apoyó en las bases legales para tomar las medidas. Utilizó el principio de utilidad social de la ley de Nicolás Velayos y restableció la ley de bases de 1932, pero ahora simplificando mucho los trámites burocráticos. Así se suspendió el pago de rentas para una futura distribución de las tierras, se suspendieron los desahucios de los arrendatarios, se confiscaron las tierras de los grandes de España y se ocuparon tierras. Entre 100.000 y 200.000 jornaleros pasaron a ocupar tierras.
Esto los propietarios lo consideraron un robo legal. Y durante la Guerra Civil, el ministro de Agricultura, Luis Vicente Uribe, aceleró la distribución de la tierra y la ocupación de los campesinos de las mismas. En mayo de 1938, en plena Guerra Civil, se ocuparon más de 5.700.000 hectáreas. 2.432 por abandono o por responsabilidades políticas, aquellos que se habían pasado a la zona nacional, cerca de 2.100.000 por utilidad social y el resto se hizo con carácter provisional. Y esto es todo lo que os quería contar de la reforma agraria de la Segunda República.